Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CaneX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CaneX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanexschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CaneX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Antonio José Morero y soy el CaneX Tutor del aula de alto rendimiento de iCaneX School. Hoy continuamos con ETS5, vamos a conocer lo que es el panel de dispositivos en este tutorial. Para ello ejecutamos nuestro ETS y bueno, nosotros vamos a elegir un proyecto que tengamos diseñado aquí en nuestro ETS, por ejemplo la práctica número 8. Bien, pues para acceder al panel de edificio lo podemos hacer, os refresco un poco, en el caso de que tengamos todos los paneles cerrados lo podemos hacer desde abrir nuevo panel y en este caso abrimos el de dispositivos, o también lo podemos cambiar aquí, ¿de acuerdo? Podemos irnos de un panel a otro panel. En el panel de dispositivos solo y exclusivamente aparecen los aparatos que intervienen en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas podemos hacer desde este panel? Pues desde este panel podemos, en primer lugar, parametrizar los distintos aparatos. Podemos darle a la pestaña parámetros y parametrizar el aparato. Una vez que parametricemos el aparato, se habilitarán o deshabilitarán objetos de comunicación. Esto lo hemos visto en otros paneles, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos objetos de comunicación que se habilitan los tenemos también aquí, ¿vale? Y también nos permite enlazar con las direcciones de grupo. ¿Cómo enlazamos? Pues, bueno, botón derecho, bueno, en cuestión está enlazado. Si lo queremos enlazar con, abrimos y se nos abre una ventana de diálogo donde aparecen todas las direcciones de grupo que hemos creado. Bueno, estas son las direcciones de grupo que están creadas para este proyecto y bueno, simplemente seleccionarla y ya está, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más cosas tiene este panel? Podemos programar los dispositivos desde aquí. Podemos leer los dispositivos, la información del dispositivo desde aquí. Podemos desprogramarlos, podemos hacer lo mismo que hemos visto en las otras ventanas. Incluso, si os fijáis, al pinchar en el objeto de comunicación, ¿vale? Tenemos, desde aquí, tenemos lo que son las banderas, que en algunos casos, ya lo vimos esto en otros tutoriales, en algunos casos interesa modificarlas. Por defecto aparecen las banderas mínimas que tienen que tener, pero en el caso de que queramos modificarla, lo podemos hacer desde aquí. También le podemos asignar el tipo de dato, en caso de que queramos establecer que ese bit de ese objeto de comunicación, en el caso de un bit, sea algo determinante o algo determinado de las opciones que nos dan aquí. ¿De acuerdo?
Bien, más cosas que podemos hacer. Carpetas dinámicas, igual que hemos visto en otros paneles. Podemos crear nuestras propias carpetas dinámicas con los filtros o los condicionantes que nosotros establezcamos. Hemos recibido algún email indicando que no está claro lo del tema de las carpetas dinámicas. Os explico. Por defecto, por ejemplo, en este panel se nos abren estas carpetas dinámicas que están establecidas por defecto. Si pinchamos en esta carpeta que pone no asignado a una instancia, si os fijáis, no hay ningún dispositivo en esta carpeta. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es añadir un nuevo dispositivo a este proyecto. Por ejemplo, no sé, al azar, lo introducimos. Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el video tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS. Y con este curso, esa solución te la podemos dar. Contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente. Muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de vivienda donde toda la vivienda. Y nos creará el dispositivo con la dirección física 115. Este es un nuevo dispositivo, no tenemos objeto de comunicación para ver, porque antes hay que parametrizarlo, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quería mostrar es que en la carpeta donde no había nada antes, ahora hay este dispositivo que hemos introducido. Que esta carpeta se llama dispositivos no asignados a una estancia, que son aparatos que en el panel de edificio no los hemos asignado a una estancia. Cuando este aparato ya se asigne a una estancia, desaparecerá de esta carpeta. ¿Vale? Simplemente las carpetas dinámicas son las carpetas donde aparecerán los dispositivos o los aparatos en función de los filtros que nosotros establezcamos. ¿De acuerdo? Vale, pienso que con eso ha quedado claro lo del tema de las carpetas dinámicas. Y poco más. Aquí solamente vamos viendo lo que son los dispositivos que van incluidos en nuestro proyecto. Le podemos cambiar la dirección física al dispositivo desde aquí, ¿de acuerdo? Y si lo cambiamos desde aquí, también se cambia en el panel de topología. Vimos en otro tutorial lo que es la parte de topología. Pues si lo cambiamos aquí, automáticamente se cambia en el otro panel, ¿vale? Es importante, nosotros lo recalcamos mucho en nuestros cursos de formación, que se pongan descripciones tanto en la pestaña de configuración como en comentarios. De esta manera se sabe este dispositivo para qué función está preparado o qué es lo que va a hacer ese dispositivo. Contra más comentarios pongamos en el proyecto, luego más fácil es la interpretación de nuestro proyecto, o bien cuando lo hayamos abierto después de mucho tiempo, o bien cuando lo coja otra persona. Aquellos dispositivos que ya están programados por completo, es decir, que ya una vez que lo hayamos parametrizado y le hayamos enlazado las direcciones de grupo, queramos programarlo, una vez que ya está totalmente terminado, pues tenemos aquí una ventana en la cual le podemos especificar que el proyecto está en diseño finalizado. De esta forma siempre podemos saber qué aparatos faltan por programar, por parametrizar o todo eso, ¿de acuerdo? Este panel, pues bueno, es muy sencillito, es un panel que no tiene más que explicar. Con estas indicaciones, pues lo vemos prácticamente todo. Importante, se me olvidaba
se me olvidaba. Desde aquí, desde esta ventana, pinchando en dispositivos, podemos ver las banderas de programación. ¿Esto qué es lo que significa? Creo que lo hemos hablado en algún otro tutorial. Esto lo que significa es que este aparato en concreto, por ejemplo el 112, tiene programadas la dirección física, el programa, los parámetros, las direcciones de grupo y la configuración. Cuando tiene todas las banderas chequeadas o habilitadas, quiere decir que está totalmente programado. Cuando cambiamos algún parámetro del dispositivo, aparece, en vez de aparecer este icono de validar, aparece esta rayita de que falta por programar esa bandera. Entonces, cuando realizamos una programación parcial, ¿de acuerdo? Donde solamente se programa aquello que falta, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde esta ventana, vemos si están todos los aparatos totalmente programados, independientemente que lo podemos hacer también con nuestras carpetas dinámicas, ¿vale? Pero desde aquí, desde esta visual, vemos que este y este están sin programar nada, no tienen ni siquiera la dirección física programada, y que estos tres aparatos están totalmente programados porque tienen todas las banderas validadas. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí el video tutorial de hoy. Es cortito porque el panel de dispositivos poco más se le puede sacar. Y espero que, bueno, que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente tutorial de iCanex School. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.